llevaré al hospital. No, estoy bien. Y todavía no nos llama nadie. Mejor regresemos antes de que se den cuenta de que no estamos. Primero al hospital. Assad, estoy bien. Dije que no quiero ir al hospital. Recuerda cuando éramos niños. Siempre me salvabas de las peleas. Y mira, ahora necesito aprender a pelear. Sube al auto. ¿Dejaste ir a Assad? Lo dejé. Dejé ir a tu primo, Assad. Pero si alguna vez veo algún Zadoglu de nuevo, ya sea cerca de ti o tratando de entrar en esta casa, se me acabará la misericordia. ¿Entendido? Balearon mi auto y no les bastó. Trataron de matarnos a los dos en nuestra casa y aún así no les bastó. Ahora, como si fuera poco, Assad se infiltra en mi casa con sus secuaces a tratar de llevarte. Los Zadoglu no se detendrán, Rayyan. Así que no quiero que salgas de aquí sin avisarme. Y no hablarás con nadie, solo con tu mamá y con Gul. Pero Miran, ¿cómo puedes estar tan seguro de que mi familia planificó ese ataque? Tú mismo viste que Assad no sabía lo que había pasado. ¿Y tú cómo puedes estar tan segura que tu familia no hizo nada para lastimarte? Tu padre ya te mandó a matar en una oportunidad. Mi padre es un hombre bueno, solo ha querido protegerme. ¿Por qué crees que me entregó a Assad? No puedo creerlo. Lo sigue llamando así. Tu primo Assad, Rayyan. Tu primo Assad. ¿Está bien? Ese es tu gran problema, Miran. Bien, mi primo Assad. Estaba seguro de que mi primo Assad daría su vida por intentar salvarme. Y luego, cuando mi papá nos encontró, me encomendó a ti porque sabía que me protegerías. Él confió en ti. ¿Y qué pasa con tu abuelo? Si yo no te hubiera raptado justo cuando estabas a punto de casarte con tu primo Assad, tu abuelo te hubiera matado. ¿Qué quieres decir con eso, Miran? ¿Iba a matarme? O él mismo o alguien más. Eso no importa. Los Zadoglu desde siempre han menospreciado tu vida, Rayyan. Pero, ¿sabes? Ya se me está acabando la paciencia. Todos quienes querían matarte, todos quienes quieran arrebatarte de mi lado, tendrán que enfrentarse a mi furia. Y usaré sus mismas armas en su contra. Aunque signifique sacrificar mi propia vida. Eso es lo que haré. Mira, no lo hagas, por favor. De reescribir nuestra historia. Y así es como será. No convierta nuestra historia en una pesadilla, mira. Si algo te pasa a ti o a alguien de mi familia, no podría soportarlo. Rayyan, escucha. Toda la agonía con la que cargué por años cambió con tu nombre, con tu voz y con tus ojos inocentes. Fue tu dulce aliento el que caló profundamente en mis heridas y me dio vida. Pero entiéndelo. Rayyan, si te llego a perder por un segundo, preferiría la muerte. Mi vida, mi oscura vida, encuentra luz solamente a tu lado. ¿Me escuchaste? No me digas que no haga esto. ¿Sientes que soy la luz que ilumina tu oscuridad, Miran? Sin embargo, esta guerra despiadada apagará esa luz que tanto amas. ¿Esa es la manera? Solo sembrarías un dolor eterno en los corazones de quienes permanecen aquí. ¿Y después? ¿Terminará esta cruel guerra? ¿Ah? ¿Terminará, Miran? ¿Qué pasa, nieto? ¿Viniste a quitar tu puñal de mi espalda?
Lamento que lo veas de ese modo, pero jamás te he traicionado. Te olvidas que soy tu abuela. No hiciste nada y me lastimaste a mí en lugar de a ellos. Nunca te he lastimado, abuela. Haré todo lo que sea necesario. Te comportas como un niño. No hiciste nada y tuviste la oportunidad. Y no me dejaste actuar. Mira lo que pasó. Balearon tu auto y tu casa. Después tratan de llevarse a tu esposa. Y esto va a continuar. Se llevarán a tu esposa. Te dejarán sangrando y acabarán con toda tu familia. No mires así a tu abuela. O tomas tu arma y nos defiendes. O me dejas. Alicia Lambey no conoce el miedo. Ella sí sabe proteger a su descendencia. Y así no caminarás con la vergüenza en la cara. Abuela, ya basta. Ya no le... Ira ya no significa nada para mí. Dijiste que soy el único heredero de esta familia. Entonces vas a hacer lo que yo te diga. Cobraremos nuestra venganza solo cuando yo lo estime conveniente. El auto de Miran, después su casa, y ahora Assad. La ambición interminable de tu abuela nos pone en peligro incluso dentro de esta casa. Assad no vino aquí a acabar con nuestras vidas. Vino a arrastrar a Rayyan a más problemas. No deberías preocuparte tanto por él. Lo que haga Assad es conveniente para nosotras. No entiendo lo que dices, Gunul. ¿Cómo puedes estar cómoda con esto? Antes de firmar esos documentos de divorcio, tomé otra decisión, mamá. Te entiendo. Estás enojada. Sé que piensas que cometí un error. Pero confía en mí. Muy pronto estarás orgullosa de mí y verás que hice lo correcto, que no estoy equivocada. Es cierto. Ahora puedo parecer muy débil, pero es porque así quiero parecer. Mamá, tú y yo ahora esperaremos nuestra oportunidad, en silencio. Y siempre estarás ahí para mí, ¿cierto? Me lo prometiste. Porque en este mundo solo nos tenemos la una a la otra. Señora, ya escuchó a Risa. Rayyan está bien. No se angustie así, por favor. Ninguna madre merece la muerte de un hijo. Lo siento. Qué grande que es Dios. La bendice con un hijo y a ella se le ablanda el corazón. Tenemos papá. Deberíamos preocuparnos por Assad también. Señora, todo es por su culpa. Lo que le ha pasado a mi hija es por su culpa. Usted odia a mi hija desde el primer día. Destruyó a mi hija. Su alegría e inocencia a punta de golpes e insultos. Ella siempre luchó por conseguir el cariño de su abuelo. Pero no. Le encerró en 4 paredes. Convirtió la vida de mi hija en una condena. Mi hija jamás tuvo cabida en su corazón porque es tan frío como una piedra. ¡Y tú, Zihan! Te has comportado como un verdadero tío para mi hija. Dicen que un tío es mitad padre. ¿Alguna vez la has abrazado? ¿Le has dicho que la quieres? Todo lo que te importa es ganar la aprobación de tu padre y que tus hijos sean beneficiados ante sus ojos. ¿Alguna vez mi hija te ha faltado el respeto? ¿Alguna vez te ha levantado la voz? ¡No! Pero tú la perjudicaste. Hiciste planes con Yaren y buscaron su punto débil. Esperaron algún error
para que el gran Nasuj la enterrara en medio de la mansión. Familia Sadoglu. Ninguno de ustedes vio la gravedad de la situación y llevaron a mi hija a ser la esposa del enemigo. Su único error fue enamorarse y se aprovecharon de eso para dañar a mi hija. Defendieron su propio honor e hicieron un escándalo en todas partes. Dio la orden para su ejecución cientos de veces. Usted es padre. Usted también ha criado hijos. Y hasta el día de hoy los sigue protegiendo. Se sintió aterrado cuando Hazar quiso ir a esa mansión. Temió ir lastimado. ¿Qué espera que haga? Dígame. ¿Quiere que no haga nada? Comprenda que soy la madre. El gran Nasuj. Tan poderoso. Todos le temen a su magnificencia. Pero el muy cobarde envía a una chica frágil a pelear sus batallas. Hombres de la familia Sadoglu, no se trata de proveer a la familia, ni de hacer aspavientos de sombría en la plaza pública, ya que se llaman los hombres de la casa. O traen a mi hija, o salen de mi camino para ir a buscarla yo misma. Si a Yaren le pasara lo mismo que Reyyan, estarían aquí mirándose de brazos cruzados. Si no fueron ustedes, averigüen quién es el culpable. Averigüen quién demonios a mi hija acribillándola. Si no lo hacen, que les caiga una maldición. No les importa cómo se me desgarra el corazón. Maldigo a quienes ocultan información. Vayan por mi hija y tráiganla de vuelta. Sera, por favor, cálmate. ¿Tú tampoco piensas ayudarme? Lo sé. Tu corazón también está destrozado. Sé que si Reyyan derrama una sola lágrima, tus ojos se empañan a la distancia. Por eso no entiendo que no hagas nada. ¡Por Dios, ninguno de ustedes va a ayudarme! ¡Tráiganme a mi hija de vuelta! ¡Tráiganme a mi hija! ¡Tráiganme a mi hija de vuelta! Tranquila, cariño. Tienes que calmarte. Te prometo que traeré a nuestra hija. ¡Ayúdala! Encontraré a quienes quisieran lastimarla. ¿Azad? ¿Tijan? ¡Janer! ¡Hijo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué estás haciendo? Te ordené que te quedaras en la hacienda de tu abuelo Mustafa. ¿De dónde vienen ahora? ¿Qué está pasando? ¿Qué hicieron? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no estás donde tu abuelo? ¿Qué demonios hiciste ahora? Fui a la mansión Aslan Bey a corregir nuestros errores. Entré a la mansión con un arma en la mano. Ahora contéstenme ustedes. ¿Cómo permitieron que se llevaran a Reyyan? Sigue preocupado por ella. Mientras tu abuelo intenta mantenerte con vida, tú acabas a intentar suicidarte, nieto. ¿Cómo pudiste ir a la mansión de los malditos Aslan Bey? ¿Quieres que el próximo baleado seas tú? ¿Quién le dispararon? Señora Sad, ¿no sabe a quién balearon? A la señorita Reyyan y a Miranda. ¿Qué? Ella está bien. Digo, está viva. ¡Hanife, Hanife! Cálmate, cariño, te hará mal. ¿Fueron ustedes? ¿Azad? Fueron ustedes, ¿cierto? ¡No soportan la idea de que esté viva! Todo es un desastre aquí afuera y ustedes me mantienen escondido. ¿No confían en mí? ¿Por qué no cuentan conmigo? Esta vez iré allá.
Y acabaré con ellos, aunque pierda mi vida. ¡Assad! ¡Assad, no! ¡Hijo! ¡Assad! De ahora en adelante no vas a hacer nada. Escúchenme bien. De ahora en adelante nadie hará nada que pueda arriesgar la vida de Reyyan. Quiero que todos se mantengan al margen. Vas a dejar de hacer cosas que perjudiquen a mi hija. ¿Hablé claro? Tía, Tu tía tiene razón, Assad. Desde hoy te mantendrás al margen, sobrino. Assad, quiero estar solo. ¡Hijo! Espere un poco. Cálmese. Tengo algunas cosas que contarle. Hace poco hablé con Reyyan. ¿Qué? Gracias a Dios está bien. Dios. Mire, la llamaré otra vez para que la escuche y se convenza de que está bien. ¿Sabe lo que me dijo? Dijo que vendrá a verla. Eso dijo. Llama, llama. Necesito escucharlo. Un segundo. No puedo seguir esperando sentada. Por favor, llámala. Tome, hable. Melike, Reyyan, hija mía. Mamá. Oh. Cariño, mi princesa, ¿cómo estás? Cuando supe la noticia, quise perder la razón por el dolor. Pero de ser así, no podría protegerte. Dime dónde estás para ir a buscarte, hija. Mamita, estoy bien. Estoy bien, no te preocupes. No vengas a buscarme. Yo iré hasta ti, te prometo que iré a verte. No. Por favor. Por favor, que puedan reunirse. Que vea a su hija. Juro que iré a verte. Mira, me llevaré a verte. Espérame en el jardín de rosas, ¿está bien? Está bien, cariño. Te esperaré donde tú quieras que te espere. Hasta que llegues. Hasta que llegues, mi amor, te esperaré. Miran, ¿a dónde vas? Llevaré a Reyyan a ver a su madre. Ustedes no van a ninguna parte. Después del ataque cobarde a tu casa, después de toda la angustia que me has hecho pasar, no saldrás. La única forma que te dejes salir de esta casa es si tienes un plan de venganza, no para hacerlos felices. Abuela, Cuando Miran te trajo a esta casa como prometida, ¿qué fue lo que te dije? Que al adoptar el apellido Aslan Bey no podrías ver a tu madre ni a tu padre nunca más en tu vida. Te dije que si adoptabas nuestro apellido no tendrías nada que ver con la familia Sadoglu. Te lo dije, muchacha. Es cierto. Me lo dijo. Y yo vine aquí renunciando a todo, señora Cise. Pero esta vez es diferente. Mirar y yo casi morimos. Ninguna madre se queda tranquila sabiendo que su hija corre peligro. Ya que no eres capaz de cumplir con tu palabra y honrar a la familia Aslan Bey. Ahí tienes la puerta, muchacha. No voy a arriesgar a mi nieto. No lo voy a sacrificar por tus caprichos. yo se lo prometí a Reyyan. La llevaré para... Y tu derecho a ver a tu madre, ¿qué hay de eso? Después de vivir tantas desgracias, ¿no te han hecho falta sus caricias? ¿Un cálido abrazo de tu madre como consuelo para hacerte sentir mejor? ¿Quién te arrebató eso? El padre de esta chica, Hazar. Entiende que después de las angustias que hemos pasado, Reyyan quiere ver a su madre. Y su madre también tiene todo el derecho de verla, ¿verdad? Ahora haré lo que es mi obligación hacer. Llevaré a Reyyan a ver a su madre, aunque no estés de acuerdo, abuela. Y que no se diga más. Vamos, Reyyan. Señora, pienso... Esma, por favor, no me digas lo que debo hacer.
ya que Miran decidió pasarse al bando del enemigo y traicionarme, ya que él desafía mi autoridad por el amor. Yo también romperé mi promesa. Y ahora verán de lo que soy capaz cuando me enojo. ¿Se da cuenta, señora? Reyyan le dijo que vendría a verla. Y ahora cumplirá. A la distancia logró que usted se relajara. Melike, estaré tranquila cuando vea a mi hija. Ten por seguro que me la llevaré a casa. No la dejaré apartarse de mi lado. Anda, puedes volver, Melike. Yo puedo encargarme de la situación. ¿Irá sola? Ajá. Bien. Oh, Dios mío. Significa mucho para mí. Muchas gracias. Quiero preguntarte algo, mira. Te escuché hablando con tu abuela y dijiste que cobrarías venganza cuando lo estimaras conveniente. ¿Qué quisiste decir? Ya veo, no vas a dejar de pensar que mi padre es un asesino, ¿verdad? Dejaste que tu abuela otra vez confundiera tu cabeza y ahora estás evitando ver la verdad. ¿Acaso piensas llevarme en tu corazón junto a esa venganza que no te deja vivir? ¿Es que nunca vamos a dejar de sufrir? ¿Siempre será así? Esperas que cruce montañas y mares con cada paso que doy, Ryan. Pero no puedo. Quieres que yo te entienda, pero tú tampoco haces nada para entenderme. Yo hago todo lo posible para hacerte feliz. Eso lo sé. Lo sé, Miran. Dejaste ir a mi primo Sat. Me estás llevando a ver a mi madre. Bajaste las armas cuando mi padre llegó a la boda. No fuiste tras él cuando balearon nuestra casa. Puedo ver tu gran esfuerzo. Por eso te pido que me permitas mostrarte la verdad. Escúchame, nosotros no necesitamos ver la verdad, Ryan, porque construimos nuestra verdad, amor. Ahora tenemos que escribir nuestra propia historia, no lo olvides. Y por ahora haré todo lo que esté a mi alcance para que seas siempre feliz. No te preocupes por eso. Vamos a ver a tu madre. Hazar, hijo, tranquilo. Jan está viva, ya lo confirmamos. Dime, ¿por qué estás tan abatido? Porque tengo que hacer algo por mi familia. Mi esposa está devastada y mi hija está en grave peligro. Es como si estuviéramos atrapados en una tormenta. Y tú me dices que no haga nada. ¿Cómo podría? Estar sin hacer nada es lo que he intentado. Quiero que me digas, ¿qué vas a hacer para que no me quede preocupado? Ali, dime, ¿dónde estás? ¿Encontraron algo? Señor Hazar, encontré el auto. Está en una bodega, estoy aquí mismo. ¿Qué está pasando? Sí. ¿Dónde está el lugar? ¿Cuál es la dirección? Detrás de un lavado de autos en la plaza, señor. Lo espero aquí en el depósito. Está bien, ya voy. Ali encontró el auto baleado de Miran. Iré a dar un vistazo. No vayas solo, hijo. El enemigo es peligroso. Anticipa nuestros pasos. No vayas solo. Ali está allá también, papá. No te preocupes, te llamaré en cuanto sepa algo. Ryan. ¡Reyyan, mi vida! Mi preciosa, ¿estás bien? Mi amor, ¿te sientes bien? Estoy bien, mamá. ¿Tienes alguna herida? ¿Sientes dolor, cariño? No, estoy bien, mamá. Ahora que te veo, ahora que te escucho, estoy bien. Todos los ecos en mi mente desaparecieron. ¿Y si te hubieran lastimado? ¿Y si algo malo te hubiese pasado? Eso no hubiese podido soportarlo. Vamos, ven a casa conmigo, mi amor. Quédate con tu madre como corresponde.
Yo recibiré cualquier daño por ti. Solo quédate a mi lado, cariño. Vamos, amor. Mamá. No, nos vamos, hija. Mamá. Su hija y yo estamos casados. Ryan regresará conmigo. Tú suelta a mi hija. Quítale tus sucias manos de encima. No has causado suficientes problemas. No hemos sufrido suficiente por tu culpa. Lo siento. No la dejaré. Tú no tienes idea de lo que es ser padre. No sabes lo que es esperar la peor noticia sobre una hija. ¡Es verdad! Tal vez no tenga idea lo que es ser padre. Pero sé lo que es ser hijo. Como Ryan, en el regazo de mi madre junto a mi padre. Pasé mi infancia sufriendo, extrañándolos, sin nadie que me amara. Sé cómo amar, porque los extraño todos los días. Y hasta el día de hoy recuerdo sus caras. Permítame ser un hijo para usted. Quizás uno que no quiera, a quien desearía no verle la cara, pero un hijo que daría lo que fuera por cuidar a su hija. Un hijo que no buscará su bendición. Un hijo que no la llama madre, pero un hijo que está dispuesto a morir por su hija. Nunca seré tan importante como usted. Pero no dejaré a mi esposa. Si se lleva a su hija ahora, sabe bien que no podrá protegerla. Además, tampoco sabe quién nos atacó. No puede protegerla. Permítame proteger a mi esposa. Pero ¿cómo puedo dejar a mi hija en medio de ese infierno? ¿Cómo? Hágalo por su vida, señora Cera.